Queridos amigos, hermanos y personas interesadas, a través de este medio estamos nuevamente en contacto con ustedes, con un tema que es de muchísimo interés y también objeto de mucha confusión, como es el título de la referencia, en cuanto a si estamos realmente en un nuevo pacto o el pacto ha sido renovado. Desde ya les digo, es un tema apasionante. Busquen sus ejemplares de la Biblia. Tenemos mucha información para compartir, tanta que es difícil empezar con ella porque son muchos conceptos. Si bien la respuesta es simple, son 3 palabras, la respuesta a este argumento, demostrarlo es un poco más difícil. Así que nosotros sabemos que Elohim se ha manejado siempre a través de su pueblo por medio de pactos. Y en ese sentido hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con Moisés. Con Moisés renovó el pacto después que rompieron las tablas del pacto. Y después se hace un pacto a través de Yeshua. Así que este es el tema apasionante. Van a ver que esto es causa de división entre el pueblo de Dios, porque van a ver que hay personas que dicen que el pacto se renovó, que no hay un nuevo pacto, sino que es el mismo pacto de antes renovado. Otros decimos y fundamentamos de que no, que este es un pacto nuevo, que hay una ley distinta, una ley nueva, que hay un sacerdocio nuevo, que hay nuevas cosas. Así que bueno, acá estamos en el tema. Junto a mí está mi esposa, Cristina, que va a participar. Tengo el gusto de que ella participe en este estudio. Así que, Cristina. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder participar. Y bueno, espero poder aportar algo de lo que ella diga, Héctor. No cabe duda de que va a aportar mucho. Bueno, perfecto. Así que podemos empezar por textos hermosos que nos van a ir regocijando si ustedes los buscan con nosotros. Como saben, pueden poner pausa en su video y buscar el texto, leerlo y después así regocijarse con nosotros en cuanto a su contenido. Yo elegí muchos textos para este estudio. No sé si vamos a poder analizar todos, me gustaría, porque cuanto más la suma de tu palabra es verdad, o sea, cuanto más elementos del rompecabezas pongamos en el rompecabezas, justamente, cuanto más elementos pongamos, más clara va a ser la visión sobre el tema de referencia. Así que bueno, pero también el tiempo es un factor que se debe cuidar, porque si no, el tema se hace aburrido, pesado, largo. Vamos a empezar por Deuteronomio 4.12. Deuteronomio 4.12. Vamos a empezar a deleitarnos con este tema, Deuteronomio 4.12. ¿Lo podrás leer, Cris? Deuteronomio 4.12. 12 y 13. Muy bien. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Muy bien, gracias. Entonces vemos acá que hay 2 tablas de piedra que forman parte de un pacto que Dios hace con la humanidad. En particular con Moisés. Y tiene que ver con 10 mandamientos. Así que ya vemos esto que es importante. Entonces ahora nosotros nos ponemos a consideración. Hoy, ese pacto de los 10 mandamientos,
ese componente de compromiso con Jehová. Ese compromiso, ¿está vigente o no está vigente? Todas estas respuestas tienen que salir de este estudio. Si no, no cumplimos el objetivo. No logramos cumplir el objetivo. ¿Están vigentes esos 10 mandamientos en el pacto que hoy tenemos con Dios después del nuevo sacerdocio que es Yeshua? ¿Recuerdan cómo era el tema del sacerdocio? ¿Quién eran los sacerdotes en el tiempo antiguo? El sacerdocio comienza con Enoc, con Melquisedec, con Abraham, con Moisés, con Aarón, y así los levitas, el sacerdote levítico, el sacerdocio levítico tan importante para los objetivos de Israel. Entonces, vemos que los sacerdotes entraban en pacto con Dios y trataban de que el pueblo, lideraban ese pacto para que el pueblo cumpliera con las condiciones o contratos o instancias legales que tenía ese pacto. Entonces volvemos a reflexionar. ¿Es que los 10 mandamientos están vigentes en el pacto que Dios hizo a través de Yeshua? Muy bien. La suma de tu palabra es la verdad. La Biblia nos tendría que contestar este tipo de interrogantes. Muy bien. Sigamos viendo textos que nos pueden ir abriendo el entendimiento. Ahora vamos a ir a un texto que es hermosísimo para mí, perdón, que es Isaías 59:21. Busquen, por favor, busquen los que nos están escuchando, Isaías 59, 20 y 21. Recordamos que Isaías, es un libro profético que Yeshua evocaba e invocaba y estaba dentro del canon de Yeshua, el canon que Yeshua definió. Entonces es un libro que nosotros le tenemos una particular respeto, ¿no? Un libro muy importante. Y en el 20 y el 21... Yo lo leo, dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Muy bien, ahí vemos otro elemento importante del pacto. Sería bueno ir quizás anotando estos elementos, ¿no? Fíjense, la suma de tu palabra es verdad. Fíjense lo que está diciendo acá Isaías. ¡Qué maravilla! Y vendrá el Redentor a Sión. Y ahí nos sitúa en un tiempo del universo, ¿no? Y vendrá. Y este será mi pacto con ellos. El espíritu mío, que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, mire qué personalismo, cómo lo personaliza. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán. O sea, quiere decir que los que estén o estemos en ese pacto, vamos a tener un discurso que está impelido, que está insuflado por el Espíritu Santo de Jehová. Así que fíjense qué hermoso. El espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca. O sea, vamos a tener argumentos para los temas, si estamos en ese pacto. Y está hablando después del Redentor. Y todos sabemos quién fue el Redentor, ¿no? Todos sabemos que es Yeshua.
Qué maravilla, ¿no? Entrar en pacto con Jehová. Este texto es bellísimo. Le puede dar contexto a usted si quiere, si tiene un poquito más de tiempo. Muy bien. Vamos a ver ahora otro texto más hermoso, Isaías 24. Isaías 24, 4 y 5. Dice así: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Qué maravilla, o qué desastre, ¿no? Según como lo quiera uno ver. Así que la tierra, Eretz Israel, enfermó. Y al enfermar, lo que iba a ser luz a las naciones, el mundo entero iba a caer. El mundo iba a caer en muerte espiritual, ¿no? Porque la luz de las naciones había enfermado. Dice, vamos a verlo de nuevo, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Quiere decir que esa enfermedad espiritual que había en Israel iba a contaminar a todo el mundo entero. Por eso Yeshua decía, dejen que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino. Era un mundo de gente muerta espiritualmente. Gente que no tenía a Elohim en sí. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Cómo se contaminaba la tierra? Al violar el pacto se contaminaba la tierra. Al matar personas, el asesinato, las guerras, las fornicaciones, al violar el santo sábado, al mentir, al codiciar, al no tener misericordia hacia el prójimo, al no amar al prójimo como uno mismo. Traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Así que el pacto sempiterno, hay un pacto sempiterno que es el que hace que la tierra viva y no esté muerta espiritualmente. Así que, bueno, y esa vida, muerte espiritual, después trasciende a una muerte física, donde no puede haber perspectiva de vida si el espíritu está muerto. El espíritu está muerto y a la larga la carne va a morir también. Muy bien. Jeremías 31-31. Sí, no, quería confirmar lo que vos estás diciendo. A través de los profetas constantemente el Padre hace mención a cómo su pueblo ha violado el pacto sempiterno. Y Jeremías, antes de leer Jeremías 31, lo vuelve a mencionar el Padre, pero en Jeremías 11, Jeremías 11, del 1 al 6, allí dice: palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así dijo Jehová Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando. Y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y el versículo 6 agrega: y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponerlas por obra. Cosa que no hicieron, ¿no? Si seguimos leyendo en el capítulo 11 de Jeremías, es el reclamo de Dios porque se desviaron, se hicieron idólatras, malvados, quebraron, invalidaron el pacto que él había concretado con sus padres, ¿no? Allá en el Sinaí. Bueno, acá tenemos otro elemento para sumar
a la palabra de Dios, a este rompecabezas que es el pacto. Y vemos acá que menciona en Jeremías 11 varias veces la palabra oíd, Ujú. oíd, oíd, oíd mi voz, la que él había establecido en la palabra, en su palabra. Cumplid mis palabras, acá está, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Ahí viene un elemento importante del pacto, ¿no? Oír su voz Es y que, cumplir mis palabras, ¿no? es que justamente cuando el Padre les da los 10 mandamientos y les da la ley, allí en el Sinaí, antes de darlas por escrito en las tablas que se las dio a Moisés, primero escucharon la voz de Dios, donde Él les decía oralmente toda su ley, además de los 10 mandamientos. ¿Y qué hizo el pueblo? Dijo, haremos todo lo que nos ha dicho. Y después Moisés sube a buscar allí las tablas del pacto. Muy Así que bien. por eso dice, oíd mi voz. Muy bien, entonces vemos que ahí en Jeremías 11, en muchas oportunidades, repite la misma frase, oíd mi voz, por lo menos en 4 oportunidades. Eso no es común, porque está justamente el problema es que no oímos. Entonces al no oír, tiene que repetir la palabra para que oyamos. Pero la conclusión del asunto se da en el 11.8, dice, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación, no atrás de las palabras. Yo pienso que, dice la gente, yo creo que, cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por lo tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el que yo mandé que cumpliese. Bueno, acá tenemos un elemento de este rompecabezas que es, claro, que el hombre debe oír la voz de Dios, debe abrir los oídos y oír y escuchar. Así que bueno, perfecto, veo que vamos avanzando bien. Uh-huh. ¿Por qué no vamos a Jeremías 31:31, por favor? ¿Cómo no? Jeremías 31:31. Bueno, en el contexto, leer el contexto un poquito. ¿Desde antes querés que lea? No, un poquito de contexto, dale. Bueno, aquí el Padre habla del nuevo pacto que va a celebrar con su casa, con su pueblo, y dice lo siguiente. Bueno, y ahí quiero destacar que Jeremías 31:31, dame tiempo Sí. que lo busque. Jeremías 31:31. Ahí en el ejemplar, por ejemplo, de la Biblia del Oso o de las Biblias Reina Valera, dice la palabra nuevo pacto, no pacto renovado. Uh-huh. La palabra nuevo pacto. Uh-huh. ¿De dónde ha venido, a mi saber y entender, la idea de que en realidad no va a ser un nuevo pacto, sino que Dios iba a hacer una renovación del pacto antiguo? Viene de las corrientes mesiánicas que surgieron en Inglaterra hace ya, no digo un siglo, pero unos cuantos años atrás. Empezó a surgir movimientos mesiánicos, judíos mesiánicos, o sea, judíos que aceptaban a Yeshua como su Masía, como su Mesías, y del mesianismo surgió el concepto, como a ellos les cuesta rescindir cosas del viejo pacto, en que en realidad nuestros ejemplares de la Biblia están mal traducidos y el pacto nuevo en realidad sería un pacto renovado. ¿Por qué, Cris, no me ayudas si buscas la Biblia mesiánica? Vamos a buscar Jeremías 31:31 y vamos a constatar si esa Biblia nos estaría indicando esto que yo estoy diciendo. Pero vamos a tenemos
en nuestro poder más de 20 versiones de Biblias, inclusive Biblias sinaíticas, o sea, las Biblias que son Biblias, digamos, que vienen de los códices más antiguos, y Biblias que vienen del código recibido, del Textus Receptus, y todas concuerdan en que la palabra en Jeremías 31 es nuevo, no renovado. Entonces ahí tenemos una confrontación o una diferencia importantísima conceptual con el mesianismo. El mesianismo o el judaísmo mesiánico ha transformado esto en una doctrina que ha generado mucha confusión. Inclusive muchas personas se han perdido en esta doctrina porque han terminado tratando de vivir conforme al viejo pacto. Imagínense que en el viejo pacto, uno, dentro de una congregación, cuando una persona adulteraba, debía ser muerta a pedradas. Entonces imagínense que para ser coherente y consistente, si uno estaría en un pacto viejo que fue renovado, debería honrar esas cláusulas. Por otra parte, en la Pascua, nosotros estaríamos obligados a matar un cordero y a poner la sangre de ese cordero en los dinteles de nuestra puerta. Otra cosa que sería para nosotros difícil o imposible de cumplir. Los sacrificios de animales por los pecados y un montón de cosas que estaban bien vistas o bien practicadas en el viejo pacto. Entonces, Jeremías 31, vamos a leer el contexto primero, vamos a leer, por favor, vamos a leer en la Reina Valera, Jeremías 31, 27 hasta el 33, por favor. Del 27 al 33. Gracias. He aquí vienen días, dice Jehová, en que celebraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Perfecto. Entonces, fíjense, acá tengo la Biblia mesiánica, una Biblia hermosa, por cierto, porque tiene muchas palabras en hebreo. Además es hermosa porque me la regaló mi mujer. Es hermosa. Así que, pero fíjense que acá dice lo siguiente. A ver, vamos a ir a la parte que... Vamos a Jeremías 31, en la Biblia mesiánica, las escrituras de restauración del nombre verdadero. Los días vienen, dice Yud-Hei Bab-Hei, en que haré un Brit Hadashah, y dice entre paréntesis, Brit renovado, no dice nuevo, dice Brit renovado. Acá está
acá hemos encontrado y les he justificado a ustedes el origen de la doctrina de que hay un pacto renovado y no nuevo. Pero fíjense qué contradicción. Yo estoy en la misma Biblia, en el 31 dice que haré un Brit Hadashah, Brit renovado, con Israel, pero en el 32 dice, no será como el Brit que hice con sus padres. Acá lo dice también en la Reina Valera, no como el pacto Bueno, que está bien, hice no, con pero sus padres, ¿no? en la Valera no es inconsistente, porque si es nuevo, corresponde la Exacto. semántica, no será uno como el... Quiere decir que está Exacto. hablando de otro. De otro. Pero acá dice que es renovado, pero sin embargo, su propia Biblia dice, no será como el Brit que hice con sus padres. Cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraín. Porque ellos por su parte violaron mi Brit, aunque yo fui un esposo para ellos. Dice Yud-Hei Bab-Hei. Bueno, acá vemos que esta inconsistencia es la que da origen a la doctrina de un pacto que es renovado y no nuevo. Y usted dirá, pero ¿por qué tanta importancia en un pacto nuevo, renovado? Bueno, acá tenemos tres consideraciones importantísimas para hacer. Primero, hay posturas tibias, en mi juicio, posturas tibias, muy tibias y muy equivocadas en realidad, que aluden a que estamos en un nuevo pacto, donde ese pacto es un pacto que Yeshua hizo prácticamente todo lo que había que hacer y nosotros simplemente tenemos que gozarnos de creer en Yeshua. Entonces, palabra más, palabra menos, hay distintos niveles de tibieza en el enfoque de ese nuevo pacto. O sea, hay personas que dicen que hay un nuevo pacto, las corrientes calvinistas, por ejemplo, reconocen que hay un nuevo pacto, pero aluden que los mandamientos de Dios, escritos en las tablas, ya no valen, están clavados en la cruz. Ya eso no vale, entonces ya uno ya no tiene el mandamiento de no matar, de no mentir, de no robar, de no fornicar, de adorar en Shabbat, de no ser idólatra, de respetar el nombre de Jehová. Ya eso no vale. Lamentablemente, esta es una postura extrema y muy equivocada. Y en el otro lado tenemos el otro punto de vista, que es este punto de vista que estamos introduciendo en el mesianismo, que es, en realidad, no hay nuevo pacto, sino que es el mismo pacto que se firmó en el Sinaí, que hace falta entonces seguir con las tradiciones, con los símbolos, con los tipos que había en ese pacto, como son la circuncisión, como son la Pascua la matanza del Cordero, El apedreamiento de personas. Los decretos de muerte. Los decretos de muerte estarían vigentes, entonces deberíamos hacer justicia por nuestras propias manos. Bueno, y así. Entonces quiere decir que tenemos dos posiciones extremas. En nuestro sentir y conocer hay una posición intermedia que es válida según las Escrituras. Ahora, ¿cómo logramos entender el nuevo pacto? Bueno, cuanto más elementos, tendríamos que ver cientos de textos para poder componer la imagen. Estamos tratando de darles los más importantes. Pero básicamente cuando uno lee toda la Biblia con la mente puesta en el nuevo pacto, uno entiende a qué se refiere ese nuevo pacto. En particular quería ver con ustedes el libro de Mateo, donde Yeshua nos da una pauta porque evidentemente él sabía que este era un tema controvertido y que iba a generar diferencias entre sus seguidores. O digamos, entre sus seguidores o entre sus buscadores, iba a generar diferencias. Si nos vamos a Mateo capítulo 13, en el versículo 51, le pido por favor que lo busque porque es muy importante esta parte.
tesoros nuevos y viejos. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Él les dio aguas arriba, les dio ejemplos o claves de lo que era el reino de los cielos. Entonces le dio clave de lo que era el reino de los cielos, y dentro de esas claves le dice lo siguiente. Ahora lo leemos, muy importante, en el 52. Él le dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Acá está dando una clave fuertísima a nuestro entender. Vamos a leerlo de nuevo despacio. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. O sea, ahí va a haber escribas, o expertos, los escribas eran los expertos en la ley, porque conocían letra a letra la ley. Expertos, doctos, un experto docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Los padres de familia son los líderes de congregación, porque la congregación para Dios comienza en la familia. El padre de familia es el líder de congregación. Después a esa congregación se le van uniendo personas externas, ¿no? Las iglesias eran en las casas, en el nuevo pacto. Ya no hay templo en el nuevo pacto. Y bien que estoy diciendo el nuevo pacto. ¿No? Tendríamos que construir un templo, ¿no? El templo en el nuevo pacto somos nosotros, y la iglesia está reunida en sus casas. En sus casas van agregando personas. Entonces, consecuentemente con esto, es un padre de familia que saca de su tesoro. ¿Cuál era el tesoro de Yeshua? O de los seguidores fieles de Yeshua. El tesoro era la palabra de Dios. La palabra de Elohim, Bar Elohim. La palabra de Dios era el tesoro. Y de hecho es nuestro tesoro. Nosotros no tenemos dudas sobre eso. Es lo que nos ha contactado con la divinidad y lo que nos ha permitido entender el plan de Dios. Así que ese padre de familia saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Quiere decir que el reino, que es un pacto en sí mismo, Yeshua lo revela en la cena del Señor, cuando Él les reparte el vino. El vino, en ese momento, Él dice: este es el pacto por un reino, esta es la sangre, el pacto por un reino. Entonces, Él les revela eso. Habla de un pacto por un reino, y entonces es compuesto pone énfasis en la parte del vino. Sí, adelante. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Eso es. Menciona la palabra nuevo 2 veces. Nuevo pacto. Nuevo pacto. Si vamos a la Biblia mesiánica, es probable, lo vamos a constatar, pero es probable que ahí diga renovado, nuevamente renovado. Así que, en la cena del Señor, nosotros estamos entrando en el pacto por un reino. Y Yeshua dice que esos padres de familia, que son doctos en el reino de los cielos, sacan de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Ahora, ese padre de familia, ese líder de congregación que opera en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo de Dios, tiene la responsabilidad de ver qué condiciones del pacto del Viejo Testamento, del Viejo Pacto y del Nuevo Pacto pasan al pacto del reino, que es el pacto que hacemos, es el nombre del pacto. El pacto del reino es el nombre que hacemos, el pacto que hacemos con Yeshua, por un reino, ¿no? ¿Qué dice? Bien, dice: y tomando la copa de redención y habiendo hecho la bendición, dice en el 28: porque esto es
mi dam, que es la sangre, mi sangre del Brit Kadashá, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. ¿Se acuerdan que el Brit Kadashá era lo mismo que decía en Jeremías 31:31, aquí en la Biblia mesiánica, pacto renovado? Y el 29 dice, pero les digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta el día que lo beba Kadashá, que en hebreo es nuevo, y entre paréntesis dice, nuevo, renovado, en el Malhut de Abinú, en el cielo de nuestro Padre. Bueno, ellos siguen renovando un pacto que en realidad la Biblia expresa que es nuevo, Estas Biblias mesiánicas, en su gran mayoría, han sido Biblias que han sido basadas en Reinas Valera, que después han sido tocadas en algunas palabras, creyendo ellos que tenían mejor entendimiento que el propio Casidoro, un hombre de Dios. Así que bueno, lamentablemente son tiempos de confusión y son tiempos en los cuales nosotros tenemos que tomar parte, pero obviamente que tenemos que estudiar, tenemos que hacernos doctos para poder individualizar qué cosas nuevas y qué cosas viejas se toman para el pacto del reino, el pacto que menciona Yeshua en la cena del Señor. Entonces es en qué sentido es nuevo, ¿no? Claro. ¿En qué sentido entonces este pacto es nuevo? Porque todos los pactos que Dios hacía con su pueblo, algunas cosas se dejaban, quedaban, algunas cláusulas ya dejaban de ser y otras continuaban. Bueno, justamente es lo que está diciendo acá, que hay cláusulas de ese contrato o de ese pacto. Por eso se hace nuevo. Que son nuevas y cosas viejas. Entonces, evidentemente, no se toma solamente, sino acá Yeshua, en Mateo hubiera dicho que toma un padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas. No, dice cosas viejas y cosas nuevas, haciendo alusión al Viejo Testamento y al Nuevo Testamento. No cabe duda, es muy clara la enseñanza de Yeshua. Así que estos padres de familia, estos líderes de congregación, iban a tener la responsabilidad de dirimir qué cosas integran el nuevo pacto del reino, que vienen del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Bueno, y eso dado objetivo a nuestra vida, porque es un tema muy abarcativo, saber qué cláusulas entran y qué cláusulas no entran. Por ejemplo, podríamos hablar de cada una de ellas, pero no tendríamos un video de 5 horas. Entonces, pero algunos temas los vamos a aclarar. Por ejemplo, hoy vimos que había un elemento del pacto que era muy importante en el tesoro, en las cosas viejas, dentro del tesoro, en las cosas viejas, que eran los 10 mandamientos. Lo vimos en Deuteronomio 4. Entonces, vamos a hacernos esta pregunta como padres de familia. A ver, hagamos de cuenta que somos padres de familia, que nosotros tenemos que dirimir estas cuestiones. Entonces ahora nos vamos a Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 11. Apocalipsis en el capítulo 11. O mejor, en el capítulo 12 quizás, ¿no? 11. 11, 19, ¿no? ¿Lo lees, por favor? Estamos en el contexto del toque de la séptima trompeta, cuando Yeshua viene. Y dice así el verso 19. Y que Juan ve abrirse el cielo. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Muy bien. Acá lo que leyó Cristina, muy importante, léalo despacito. Acá se ve que al momento, como dice Cristina, de la séptima trompeta, que sabemos lo importante que es eso, la trascendencia que tiene para nosotros, algo que estamos esperando vehementemente, se ven los juicios hacia la humanidad, juicios que provienen del arca de su pacto, o sea, la original, la que está en los cielos, la que tenía Moisés, era una copia. Quiere decir que los juicios a la humanidad se hacen a partir de los 10 mandamientos, claramente. Entonces vemos que ese elemento
ese elemento del tesoro de Jehová, de nuestro tesoro, de las cosas viejas, pasan al nuevo pacto de un reino. Se ve claramente ahí. Por otra parte, vamos a leer 12:17 y 14:12. Bien, lo que quería aclararle para alguno nuevo que esté escuchando, el arca de su pacto era el arca de testimonio que estaba en el Santísimo, era un arca recubierta de oro, en donde adentro estaban las 2 tablas de la ley de mandamiento, de los 10 mandamientos. Y Apocalipsis 12, verso 17, nos muestra allí cuando el dragón está enojado y va a hacer guerra. ¿Contra quién? Vamos a ver, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en el capítulo 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. Perfecto. Acá vemos claramente que los mandamientos de Dios son mencionados directamente en 2 textos e indirectamente a través del Arca del Pacto en un tercero. O sea que hay 3 testimonios directos. Hay más testimonios en Apocalipsis, pero estamos dando de los ejemplos más clásicos, más claros, más simples, donde vemos que los mandamientos grandes de Dios, los 10 mandamientos, pasan al pacto del reino. Clarísimo, indubitablemente. Apocalipsis revela que esos mandamientos siguen siendo vigentes para toda la humanidad. Pero mucho antes, o algo antes que el Apocalipsis, ya Yeshua le había revelado al joven rico, cuando se postra y lo adora, le reveló que si quería entrar en la vida debía guardar esos 10 mandamientos de amor a Dios y amor al prójimo. Ya Yeshua también lo había revelado. O sea que vemos claramente que, bueno, y así con cada elemento del tesoro, que es la Biblia, debemos analizar uno a uno de esos elementos bíblicamente e ir discerniendo si integran o no integran el pacto de Dios. Perfecto. Ahora nos vamos a ir para pensar solamente en temas así bien concretos, a Hebreos en el capítulo 8. Hebreos en el capítulo 8. Hebreos en el capítulo 8. Mira la página, por favor. 1473. 1473, gracias. Bueno, Hebreos capítulo 8. Vamos a buscar acá claves sobre si es un pacto nuevo o renovado. También hay algunos elementos del capítulo 7 también que es interesante, ¿no? Muy bien, por ejemplo, en Hebreos capítulo 7 se habla sobre Yeshua como aquel sacerdote Melquisedec, rey de justicia, rey de paz, rey de Salem, ¿no? Qué maravilloso es esa enseñanza. Pablo o Apolo, o el que haya escrito Hebreos, no estamos seguros quién fue el autor, posiblemente Apolo, vemos que hace una exégesis donde él nos regala la interpretación de que Yeshua corresponde a Melquisedec. Y en ese contexto nos va a decir lo siguiente. 7:12. Vamos a lo más granado. Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Fíjense, cambiado no dice renovado el sacerdocio, no es hadashá,
como dice el mesianismo, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cambio de ley. Muy bien. El cambio de sacerdocio implica un cambio de ley, porque ahora, al ser Yeshua el sacerdote del nuevo pacto, evidentemente hay cambios en la ley. Por ejemplo, no debemos sacrificar un cordero pascual y poner su sangre sobre el dintel. Como tampoco el cambio de sacerdocio indica que nosotros no debemos rendirle pleitesía a supuestos sacerdotes levíticos que hoy polulan en Jerusalén, en la Jerusalén actual, y que personas le rinden pleitesía a supuestos sacerdotes levíticos. Entonces, cambiado el sacerdocio, es necesario también que cambie la ley, porque ahora hay que hacer ajustes, porque el nuevo sacerdote tiene otra dimensión, y los símbolos que se usan para ese nuevo sacerdocio han cambiado. Entonces, nos estamos renovando. Hebreos, es muy difícil poner renovar en la palabra acá de sacerdocio, porque el sacerdocio levítico no se está renovando. Sí, adelante. Justamente cuando está hablando de cambio de ley, se está mencionando a la ley del servicio sacerdotal, que constituía un montón de leyes, el sacerdocio que estaba de los levitas. Fíjense que, por ejemplo, dice el 15 y el 14, ¿no? Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio venía de la tribu de Leví. Ya vemos el cambio. Y Yeshua, como nuevo sacerdote, a la manera de Melquisedec, venía de la tribu de Judá. Entonces ya ahí vemos el cambio. Dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido a la ley de mandamientos acerca de la descendencia, que todos los sacerdotes debían venir, el sacerdote principal venía de la descendencia de Aarón, sino según el poder de una vida indestructible. Y el 18 lo agrega, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque el mandamiento, los sacerdotes levíticos no podían perfeccionar ni perdonar pecados de muerte, como fue en el caso del sacerdocio de Bueno, Yeshua. buen punto. Entonces, acá tenemos un punto interesante que levanta Cristina, que es el hecho de que el cambio de sacerdocio era necesario porque el sacerdocio ni levítico ni aarónico tenía poder delegado de Dios para perdonar pecados de muerte. Sí, se hacían transacciones por pecados no de muerte, en virtud de seguir matando palomitas, corderitos, becerros y otros animalitos. Inclusive ofrendas de paz, pero digamos que solamente por transacciones de erros o fallas que no eran graves. Por eso el 22, pero las fallas graves todavía se debían ser transaccionadas. Las fallas graves no podían ser transaccionadas porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no había llegado a la tierra. Entonces ahora vemos algún aspecto interesante en Hebreos, en el capítulo 8. Vamos a leer, por ejemplo, el 6. Y me lo buscas en la Biblia mesiánica, por favor. Sí, a ver. 8, 6. Está refiriéndose al nuevo pacto en el capítulo 8. Sería bueno que ustedes paren esto y lo lean completo para tener el contexto. Yo por una razón de tiempo voy al punto. El 8.6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces está diciendo un mejor pacto. Si es mejor pacto es distinto. Si es mejor pacto es distinto. No puede ser un pacto que se renueva. Ahí hay otra inconsistencia en la doctrina de que el pacto es renovado.
Dice que hay un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Claro, en este pacto tenemos un sacerdote que puede realmente perdonar nuestros pecados de muerte si nosotros nos arrepentimos y creemos en él. Entonces, bueno, acá hay una gran diferencia entre un pacto renovado y un pacto nuevo. ¿Mm? Perfecto. Y fíjense que en el 8:13 del mismo libro dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. ¿Cómo haces para reescribir esto para que tenga sentido cuando vos decís renovar? Al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea, vemos acá que habla claramente de que el nuevo pacto ha dado por viejo al primero. ¿Cómo dice la Biblia mesiánica en el 13, por favor? En lo que Yud-Heh dice, una que no ha renovada, Yud-Heh ha hecho el primero viejo, y lo que se hace viejo está cercano a desaparecer. Bueno, el primero lo has hecho viejo, está cercano a desaparecer. Está diciendo exactamente lo mismo. Está diciendo exactamente lo mismo. Entonces ahí vemos que ese texto no lo pudieron adulterar, porque no podían cambiar, no era cuestión de cambiar una palabra por otra. En realidad con esto nosotros no queremos decir de que ellos a sabiendas lo han adulterado. Yo entiendo que los hermanos mesiánicos, en mi opinión, lo que trataron de hacer es defenderse de la doctrina contraria que decía de que los mandamientos de Dios no pasaban. Y ellos hallaron una forma, en mi entender fallida, de justificar de que los mandamientos de Dios siguen vigentes. Pero ustedes vieron qué fácil se justifica. Con 3, 4 textos que leímos nos dimos cuenta que los 10 mandamientos pasan al nuevo pacto. Entonces ellos trataron de luchar contra la apostasía romana de esa manera, diciendo que o justificando que, pero se metieron en un verdadero embrollo, porque teológicamente eso no cierra por ningún lado. Así que bueno, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero. Bueno, así cada tema, ese padre de familia tiene la responsabilidad para con su familia, que es también su congregación en el concepto de los nazarenos, tiene esa responsabilidad de encontrar en su tesoro los elementos viejos y los elementos nuevos que van a integrar el pacto por un reino que Yeshua establece con su pueblo y que tiene por símbolo la cena del Señor, donde se comía pan sin levadura y se tomaba vino. Así que, bueno, perfecto. Creo que con esto hemos logrado lo más importante que yo quería transmitir, ¿no? Después hay cosas hermosas, muchas cosas hermosas que se pueden seguir considerando, pero me parece que estaríamos en condiciones de ir cerrando este estudio. Marcos 14:24, Marcos 14, Marcos 14:22 al 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y los partió y les dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchas es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. El mismo testimonio que se dio en Matías. Así que vemos que hay un nuevo pacto. Ahora, tenemos que entender, tenemos que hacernos doctos. Los padres de familia tenemos que hacernos doctos en la palabra y poder dirimir, no sin miedo a equivocarse, obviamente, ¿no? Pero dirimir qué elementos del tesoro en el Viejo Testamento pasan
al nuevo pacto. Es una responsabilidad de cada padre de familia, de cada líder de congregación, dirimir eso. Para eso, obviamente, buscará a Dios en su palabra, en oración, en obra, y buscará a Dios y Dios le dará o nos dará luz para que nosotros dirimamos estas cuestiones. Bueno, y acá se abre un enorme tema que es todas las cláusulas que compondrían el nuevo pacto. Un hermoso tema, de los cuales solo les dimos algunos ejemplos. Bueno, no sé si Cristina querés mencionar alguna cosa más, algo que quieras que sea alusivo a esto, ¿no? No, es muy realmente hermoso pensar de que nuestro Padre va a hacer un nuevo pacto con cada uno de nosotros mediante Yeshua, poniendo su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, haciendo lo nuevo, ¿no? Transformando nuestro corazón de piedra y vivificándonos de esa manera, ¿no? Porque eso solamente se hace a través del Espíritu. Por eso dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros para que andéis en mis caminos. Entonces es muy hermoso saber que ahora en este nuevo pacto tenemos un sumo sacerdote que se conduele, que él vivió como vivió un ser humano y que puede condolerse de todas nuestras debilidades y de nuestras flaquezas para poder acudir y tener perdón, no como pasaba en la época del antiguo pacto. Muy bien, entonces el Salmo 25, 10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto. O sea que es misericordioso para los que guardan su pacto. Así que vean la importancia de que tiene que entendamos ese pacto y sus testimonios. Desde el Génesis al Apocalipsis, desde Bereshit a Gizgalut, nosotros tenemos desperdigado, esparcido los elementos del pacto por un reino. Dios nos vino diciendo cosas importantes. ¿Y por qué están esparcidos? Justamente porque es el premio para aquel que se toma el trabajo de analizar toda su palabra y no parte de su palabra. Entonces es un premio. Ahí va encontrando uno los elementos que componen el nuevo pacto o pacto de un reino. Es obvio que para este momento seguramente ustedes tienen más de una duda porque obviamente va a haber distintas cosas que se les van a ocurrir en cuanto a si, no sé, si la circuncisión del viejo pacto pasa al nuevo pacto o no, o cosas por el estilo, cosas que cada uno, si las fiestas de Jehová, las sagradas fiestas de Jehová pasan al nuevo pacto o no pasan al nuevo pacto. Entonces, bueno, son temas hermosos que lo hemos desarrollado en otros videos que pueden buscar en el canal. Nos interesaría que nos hagan llegar sus dudas, en tanto sean respetuosas. Nosotros nos tomaremos el tiempo para tratar de clarificar cualquier tema que sea de vuestro interés. Por nuestra parte, solamente agradecerle en primera instancia al Padre que me permite o nos permitió traerles estas hermosas reflexiones, hermosas digo por la palabra que leímos, y que al Padre le agradezco esto, también les agradezco en segunda instancia a ustedes por haber perseverado en un video casi de 1 hora. Y bueno, si quieren más videos sobre esta temática, háganoslo saber. Nosotros cada tanto tiempo sentimos la necesidad de comunicarnos con ustedes. Vean los videos anteriores para que también se beneficien de esos estudios. Y les dejamos entonces un abrazo cordial, un abrazo sincero, y será hasta que Dios nos permita una próxima vez volver a reencontrarnos bajo este medio. Un abrazo grande en el nombre de Yeshua. Les decimos amén. Shalom Alejem. Shalom Alejem.